suceda, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? ¿Qué debería de suceder con esta disociación, o sea, con los parámetros que gobiernan esa disociación, para que la reacción tienda hacia los productos? Por eso pues, tienda hacia los productos. ¿Qué debería de suceder? Acá hay un chat, veamos, ¿qué dice el chat? La concentración, no Lourdes, la concentración no tiene que ver en esto. Hay otro parámetro que gobierna esta disociación y que está claramente expresada ahí en ese equilibrio. ¿Qué tiene que suceder? Fíjense en ustedes, acá está escrito, ¿qué tiene que suceder para que este equilibrio se desplace hacia los productos o hacia la derecha? ¿Qué tiene que suceder? Yo sé que ustedes saben esto, nada más que no se están dando cuenta. Cuando se lo diga van a decir para sí mismos, ah. Bueno, ahora mismo les voy a explicar, ¿sí? Voy a cambiar al tercero láser. Ahora mismo les voy a explicar qué parámetros es el que gobierna esto. Para que la disociación se produzca, ¿sí? Es decir, que en el próximo equilibrio el otro hidrógeno se desprenda y forme este ion, y el otro hidrógeno se desprenda y forma este ion, y así sucesivamente los 4 hidrógenos forman el ion hidronio en solución acuosa, ¿sí? Esto está regulado o controlado por el pH. Porque si en solución acuosa yo tengo una alta concentración de iones hidronios, es decir, pH ácido, mucha disponibilidad de protones, ¿ustedes piensan que este ácido se va a disociar? No, porque el equilibrio va a tender hacia la formación del ácido no disociable. En cambio, si el pH de la solución en la que se encuentra este ácido, ¿sí?, es alcalina, mucha disponibilidad de grupos oxidrilo, cada uno de estos hidronios o hidrógenos de la disociación se van a unir a esos grupos oxidrilo para formar agua no disociada. Entonces el equilibrio va a tender hacia la formación de los productos, es decir, a que se disocie el ácido y obtengamos finalmente esta especie química. Fíjense, acá está escrito, ¿sí? Estos son los equilibrios del EDTA, fíjense en ustedes. El ácido no disociado, cuando lo ponemos en solución acuosa, presenta un primer equilibrio cuando entrega un protón. Vuelvo a escribir mal allá, un protón. Y esta, disculpen, es la constante de equilibrio, cuyo pK es 1,99. Esta otra especie química, ¿sí?, en solución acuosa también se disocia y entrega el otro protón, ¿sí? Acá entregó uno, acá entregó otro. Ese equilibrio, ¿sí?, da una constante que es igual con un pK, digamos, de 2,66. Luego, esa especie química, esto es como la protonación del ácido sulfúrico, primero entregó un protón y después el otro, o aquellos ácidos polipróticos, digamos, que van entregando sus protones de a uno y que van describiendo diferentes tipos de equilibrio, ¿sí?, diferentes tipos de equilibrio y de equilibrios de disociación en este caso, hasta que entrega el último protón, que era la especie totalmente disociada, y entrega el último protón. ¿Qué observan ahí ahora ustedes? ¿Qué les dicen todos estos equilibrios que yo puse acá? ¿Qué les dice? Pasó de tener un pH
relativamente alto a ser una base, a un alcalino, paso de un medio. ¿Dónde le dice eso? David, el que me habla, ¿no? No, perdón, profe, disculpe, pensé que decía pH y de ahí recién el PK1 dice nada más. Sí, Acá me va dando el PK nada más. claro. ¿Pero qué les dice ahí? ¿Qué les está diciendo ese pK o la constante? Que para el caso es lo mismo, digamos. Porque lo que nos interesa ver de la constante, o sea, ¿por qué la expresamos como pK? Porque es más fácil ver 1,99, 2,66, 6,16 y 10,26 que estar haciendo el análisis sobre 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 11. ¿Sí? ¿Qué les dice? Diga, Julio. ¿Pierde lucidez? ¿Cómo? En este caso, a medida que va entregando los protones, va disminuyendo el pH, ¿o no? No, sí, es cierto. El pH va disminuyendo del básico que necesitamos para que esto suceda, se va haciendo un poquito más ácido porque esos protones, digamos, van neutralizando. Claramente eso sucede. Pero no es eso lo que le estoy preguntando. De observar los equilibrios de disociación, ¿qué les dice el valor de la constante? Implica más la última etapa, una disociación. Uy, se cortó. ¿Quién estaba hablando? Hola, hola. Que repita, por favor, no sé quién estaba hablando. No me diga que el que me va a dar la respuesta se le cortó internet. Ha respondido con total precisión la respuesta. La vamos a volver a expresar. La pregunta entonces, ¿cuál fue? ¿Qué me dicen estos valores de constante de equilibrio para cada uno de los equilibrios de disociación del EDTA? Me dice que cuando entregan el primer protón, ¿sí? Fíjese el valor de la constante, o lo analicemos con, no el pK, sino con el valor de la constante propiamente dicho. Dice que es 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, el equilibrio, ¿sí?, está un poquito desplazado, vamos a decir, porque tengan en cuenta que es negativo, ese 10 a la menos 2, hacia el lado de los productos. 10 a la menos 3, o sea, el valor de la constante es cada vez más pequeño. Quiere decir que el equilibrio ya no se desplazó tanto para aquí, que quedó de este lado, y así sucesivamente. Es decir, entrega un protón, nos volvamos al equilibrio. Entrega un protón, por ejemplo este, de hecho, lo vamos a borrar, lo borré. Entrega este protón en el primer equilibrio y lo hace relativamente fácil. Entonces, sigue produciéndose la disociación y entrega este otro protón, tampoco no tan fácil, pero lo entrega. Digamos. El tema es que a medida que va entregando los protones, el etilendiamino tetracético dice, no, claro, me están quitando protones, esto a mí no me gusta, y se pone difícil. Y ya no los entrega fácilmente. Quiere decir que, y fíjense en ustedes que no porque sí, el gráfico de esta molécula está expresado de esta manera, con los dos protones que se entregan fácilmente y le han quedado dos protones que no entregan fácilmente. Entonces, ese es un punto muy importante. Por ese motivo les empecé a preguntar qué factor, qué parámetro empieza a gobernar el equilibrio de disociación del EDTA. Bueno, el pH. Por ese motivo, volviendo al video, y para mí es muy importante que ustedes lo vean prestando mucha atención, porque tienen que tomar nota de qué están haciendo en el video, es que el operador o la operadora en ese caso dijo, amortiguamos con una solución tampón de cloruro de amonio e hidróxido de amonio. Se está hablando de pH alto. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el pH a 10 y si mal no recuerdo, en la determinación del calcio utiliza pH 10 y en la del magnesio 12.
fíjense ustedes, 10 y 12. Es decir, que las volumetrías por formación de complejo, en términos generales, ¿sí?, se manejan en sistemas amortiguados. ¿Por qué? Ya sea para, ¿no es cierto?, el caso del EDTA o de cualquier otro complejante, sobre todo los polidentados. Hoy vamos a ver otro polidentado. Me pase de lado, perdón. Otro polidentado, fíjese, como esta molécula que está aquí, también tiene un hidrógeno, dos hidrógenos para entregar. ¿Qué significa eso? Significa que, ¿no es cierto?, el pH va a gobernar el equilibrio de disociación. Entonces, en las volumetrías por formación de complejo, es muy importante el control del pH. Y lo vamos a hacer a valores en los que se favorezca la máxima disociación. De todo modo, ¿cómo se hizo también, digamos, para ayudar a este proceso de disociación? En vez de, ¿sí?, utilizar el ácido, que está aquí, que aparte es poco soluble en agua, se utiliza la sal disódica, y por eso, volviendo al video, fíjense, dice sal disódica de EDTA, de modo tal que ya saben que el ion sodio que va a ocupar dos lugares porque es disódica, se va a disociar por completo y nos quedaría solo disociar dos hidrógenos para obtener 4, y con eso sumarle a los dos de los aminos, de los grupos aminos, y tener los 6 pares electrónicos disponibles. Entonces fíjense ustedes cómo el conocimiento de cómo se produce la disociación, es decir, el equilibrio de una disociación y cómo funciona un sistema amortiguado, para qué sirve un tampón y todo eso, nos lleva a nosotros a disponer de una especie química, ¿no es cierto?, que tiene 6 pares electrónicos para producir la volumetría por complejación. Entonces, acá vamos a empezar a hacer el análisis o el estudio de cómo es esa distribución de las diferentes especies químicas, ¿sí?, dentro de la disociación de este EDTA en una solución. Bueno, primero vamos a ver cómo calculamos la concentración, ¿sí?, de ese complejo, a partir de qué calculamos la concentración de ese complejo, es decir, la disociación, para poder, digamos, establecer un mecanismo de cálculo. La concentración analítica, la concentración inicial con la que nosotros formulamos, digamos, esa solución, tiene, o sea, o es igual a la concentración de la especie totalmente disociada, más la especie que perdió, ¿no es cierto?, 3 electrones, 2 y 1 electrón, y la no disociada. Es decir, todas estas especies que están en estos equilibrios, si sumamos todas, nos va a dar la concentración inicial del EDTA claramente, porque no hay otro compuesto, digamos, en ese sistema que nos haga el aporte del complejo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A una cierta concentración la vamos a reemplazar despejándola de la constante de equilibrio, digamos, de este equilibrio. A esta otra, despejándola de este otro equilibrio, y a esta otra, despejándola de este equilibrio primero, y al último de este otro equilibrio. Es decir, voy a reemplazar cada uno de esos valores despejándolo de los equilibrios respectivos. Y a todos los voy a expresar en función del I-4. Fíjense, me queda así. Fíjense, ahí está, ¿no es cierto? Cada uno. Esto que estoy explicando acá no tiene nada que ver con química, es pura deducciones matemáticas, es decir, artilugios matemáticos para poder llegar a lo que quiero. Luego voy a sacar factor común I a la -4 y me va a quedar esta expresión. ¿Sí? A este término lo vamos a denominar 1 sobre alfa I,
y alfa va a ser un valor que puede tabularse o graficarse y que nos va a dar cuál es la distribución, ¿no es cierto?, de las diferentes especies químicas en solución. Entonces, si nos vamos a esa tabulación o graficación, y vamos a ver que en función del pH, alfa adopta un valor que obviamente está en función de cada uno de los equilibrios de disociación del ácido y tiene estos valores, ¿cierto? Desde que está en una forma hasta que está en la forma opuesta, digamos. Bueno, esa es una distribución de especies que no es mucho más para decir que lo que ya también se habrá expresado en química general. Y fíjense en ustedes, si yo trabajo a un pH 10, subo, aquí, ¿no es cierto?, obtengo un alfa, el alfa 4 que correspondería a la disociación total y que me va a dar un valor de alfa sub i igual a 0,35 aproximadamente. Ahora bien, a esta expresión matemática la puedo dejar de esta manera. O sea, la concentración analítica es igual a la concentración en el equilibrio del ácido disociado sobre alfa sub i, siendo alfa sub i el valor proporcional de esa especie en solución acuosa. Ahora bien, yo puedo despejar la concentración del EDTA o del ligando y va a ser igual a la concentración inicial por el alfa sub i, que es en definitiva lo que a mí me interesa. Es decir, en función del alfa sub i, es decir, el factor de distribución de la especie en la solución, ¿no es cierto?, multiplicado por la concentración inicial me va a dar la concentración de la que dispongo en ese momento y para un determinado pH de la especie ligando. Entonces, si por ejemplo yo me vengo aquí y subo a pH 8, ¿sí?, voy a obtener un 0,9 como alfa sub i y la especie química es la alfa 3, digamos, o sea, cuando estamos en el equilibrio número 3, digamos. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué debemos de pensar? ¿Qué nos dice esto? ¿Sí? Nos dice de que en función del pH yo voy a saber cuál es la concentración en solución acuosa de la especie ligando, en este caso, EDTA. Y en función de eso, según sea la especie que en mayor proporción se encuentra en solución acuosa, entonces voy a tener la disponibilidad de 4, 3, 2 o 1 par electrónico de los grupos acéticos más los que suman de los grupos A. Para eso me sirve todo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá fui claro o necesitan que les aclare algo más? Yo por ahí me entusiasmo hablando y no sé si me siguen. Si alguien me quiere preguntar algo antes de seguir, está bueno que lo hagan ahora. Bien, entonces, este era el equilibrio que nosotros teníamos para la formación del complejo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver? Que a esta concentración, que antes no podíamos determinarla porque depende del pH, ahora la vamos a reemplazar por C sub i y alfa sub i, es decir, la concentración inicial y el factor de distribución de la especie química. Esto está en función del pH, ¿sí? Por lo tanto, como alfa sub i es un valor constante, porque depende del pH, y listo, o sea, un valor constante pasa al otro término y me termina definiendo o expresando lo que ahora se conoce con un apóstrofe, no sé si alcanzan a ver ahí, me voy a acercar, dicen ustedes, K de complejación ahora tiene un apóstrofe que se denomina constante, ¿sí? Digamos, esta es la constante que depende del pH, es una constante condicional. Las que están tabuladas en las bibliografías o digamos donde se guardan los apéndices de tabulaciones de constantes, es la constante absoluta, esta que queda definida. Pero una vez que nosotros hicimos el paso matemático de despejar alfa sub i y pasarlo al otro término, como está acá, me define la constante condicional de formación del complejo. Es decir, la constante absoluta
condicional es la que a mí me va a permitir calcular, ¿sí?, digamos, las especies en solución acuosa o en solución, ¿sí?, y determinar, por supuesto, la concentración de cada uno y así resolver el problema. Si nosotros realizamos una curva de titulación, ¿sí?, para el caso del EDTA trabajando con la constante condicional, ¿sí?, vamos a ver que me define este gráfico, el gráfico que ya conocemos, digamos, las curvas sinusoidales, digamos. Y de esta manera no vamos a tener esa curva imprecisa, ¿sí?, que teníamos cuando trabajábamos con complejos, digamos, con la formación de complejos en forma de etapa, o sea, en equilibrios por etapa. Bien. Disculpe, ¿qué mide ese PM que tenía ahí? Acá Sí, en la gráfica, ¿qué está midiendo el PM? ¿En qué está? es el potencial metálico. Gracias por preguntar, David. Antes, cuando hacíamos volumetría ácido-base, ¿qué medíamos acá? ¿El pH o el pOH? Bueno, acá vamos a medir el potencial metálico, porque lo que nosotros vamos a calcular, determinar, medir, de hecho, que es lo que se hizo en el video y ustedes lo observaron, fue la determinación de calcio o de magnesio. Es decir, el potencial metálico es lo que vamos a, digamos, así como cuando ponemos pH aquí y realizamos la titulación, ¿qué es lo que va sucediendo? La neutralización, se va desarrollando la curva, la neutralización de los iones protones. Si fuese pOH, lo que se va neutralizando es la concentración de los iones oxidrilo. Bien, acá lo que se va neutralizando, entre comillas, y no quiero utilizar el término neutralizar, sino sería complejar a medida que se desarrolla la curva, es el metal. Eso es lo que se va complejando, el metal. Si vamos al video, en la primera parte donde dice cuáles son las reacciones que suceden, tiene EDTA más calcio forman tal complejo. EDTA más magnesio forman tal complejo. Entonces, ¿qué estamos midiendo acá? La propiedad, el potencial, digamos, de complejación del metal. Calcio, magnesio, lo que vayamos a medir. Por eso acá tengo un potencial metálico. Entonces, ahora cuando analicemos la curva, ¿sí?, van a ver que el mecanismo de cálculo de esta curva es casi el mismo que se utiliza para la titulación ácido-base. ¿Sí? Bien, aquí está el enunciado que dice que vamos a hacer la curva teórica, ¿no es cierto?, para la complejación del calcio en una solución de 100 mililitros, 0,1 molar de calcio a pH 10. Y nos da, fíjense, en la constante condicional ya, aunque acá nos dice que como es a pH 10, alfa 4 vale 0,35 y si multiplicamos la constante absoluta, 5 por 10 a la 10, nos da este valor. ¿Sí? Eso es porque nosotros establecemos que vamos a trabajar a pH 10. Bueno, hacemos la curva de titulación de eso, que lo voy a decir rápidamente porque la verdad que el mecanismo es exactamente lo mismo que hacemos para las volumetrías de neutralización. Bien, entonces al inicio vamos a dibujar, me gusta dibujar y eso es lo que más lamento de no estar en la presencialidad, porque ahí en el pizarrón para mí es más fácil dibujar. Entonces tengo la bureta, tengo el matraz Erlenmeyer, como estaba en el video, nada más que este matraz es un poco más feo, un determinado volumen, con el indicador, con todas las cosas, como con la solución amortiguadora para mantener el pH a 10, todo como dice en el video, ¿no? Entonces vamos a realizar nuestra curva. En el inicio, ¿sí?, acá estoy midiendo el potencial metálico. ¿Cuál es el metal? El calcio. ¿Sí? Y acá que tengo los mililitros de EDTA. Los mililitros de EDTA. Y ahí se le iba a pasar por ahí, pero bueno, a ver, no puedo cambiar de color acá el lápiz y vamos con el color azul. Bien, en el inicio, ¿qué
tengo que calcular el potencial metálico. Entonces, la concentración de calcio, ¿a qué va a ser igual? A la concentración, digamos, analítica de la solución. ¿Por qué? Porque esa solución se disoció, o sea, tengo disponible 0,1 molar de calcio inicialmente y no hay ningún otro reactivo en ese sistema que me haga aportes de calcio. Entonces, 0,1 molar de concentración de calcio, aplico el concepto de pH, de potencial, digamos, logaritmo negativo y me da igual a 1. Quiere decir que al iniciar la titulación estoy en ese punto. ¿Sí? Luego agrego 50 mililitros, un poco salto rápido, 50 mililitros. Y aquí ya empieza, o sea, acá es donde empezamos a hacer el análisis del caso. La concentración de calcio, ¿a qué va a ser igual? Tengo 100 mililitros, 0,1 molar. Le agrego 50 mililitros, 0,1 molar. En ese volumen total que queda, que sería 100 más 50, me va a dar, ¿no es cierto?, la concentración de calcio. Pero fíjense ustedes acá que dice más C sub I, más la concentración inicial. Lo que sucede es que acá hay un equilibrio, ¿sí?, que es la de complejación, que es un equilibrio, digamos, que es en ambos sentidos, la reacción reversible. Por lo tanto, hay una concentración inicial como esta, digamos, es muy grande comparado con el de la complejación, entonces lo vamos a despreciar. Entonces vamos a decir, no sé si me están entendiendo lo que digo ahí. ¿Me están entendiendo? Bueno, Creo que puedes explicarlo de vuelta. sí, bien. Yo voy a tratar de escribir. Ahora usted discúlpeme cuando escribo porque me regalaron una tablet para trabajar con esto, de esas que se escriben así con pizarro, pero me la quitaron inmediatamente. Apenas me la regalaron. Es que estoy en lo mismo. Fue un regalo condicional, verán. Bien, pensemos, ¿sí? Yo tengo el calcio, ¿sí?, más 2, más el EDTA, que va a formar el complejo. Oh, por Dios. Me salió grande, un menos 2 ahí. Bueno, no sé si se entiende bien el equilibrio, pero bueno, es lo que me sale. Entonces, ¿sí?, cuando yo agrego los 50 mililitros 0,1 molar de EDTA, parte de ese EDT, de ese calcio, forma el complejo, ¿no es cierto? Pero a su vez este complejo está involucrado en este equilibrio. Quiere decir que agrego el EDTA, se une al calcio, forma el complejo. Pero este complejo a su vez se disocia en calcio, ¿sí?, y en EDTA, porque es un equilibrio igual. Este equilibrio de formación y de disociación, ¿sí?, me va a dar una concentración de calcio, es decir, el calcio aportado por la disociación es pequeño, comparado con la concentración inicial de calcio. Por eso la concentración inicial de calcio, al ser, digamos, mucho más grande, comparado con el calcio sin complejar, ¿sí?, entonces, ¿qué hacemos? Despreciamos ese valor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el error cometido en determinar cuánto calcio queda de remanente es lo que teníamos menos lo que le agregamos en el volumen total, nos va a dar la concentración. ¿Sí? Bien, espero haber respondido la pregunta, si no, ya veré si la digo de otra manera, de otra forma, digamos.
quede expresada de esta manera, me da 0,33 milimol, aplico el logaritmo negativo, me da 1,48. Me vuelvo a mi curva, entonces a los 50 mililitros tengo un determinado valor de potencial metálico. Bueno, y así sucesivamente, hasta que llego al punto de equivalencia, que es cuando se agregaron 100 mililitros. ¿Alguno de ustedes, antes de seguir, alguno de ustedes ha intentado, en función de la bibliografía, digo porque ahí está escrito, realizar en el Excel las fórmulas, todo, para hacer los cálculos de esto que estoy expresando ahora y poder trazar curvas? ¿Alguien lo hizo? No, pero La curva de titulación del anterior TP yo hice del punto 1. Ajá, lo hizo con un Excel. Sí, salió bastante bueno, fue mucho más simple ya que los cálculos lo hace automático, solo había que poner bien la fórmula. Muy bien, Misael. Eso es un tema muy importante, porque me acordé de pronto, ¿no? A mí me parece que deberían practicar con un Excel, siguiendo las instrucciones que tiene el libro, digamos, para la utilización de Excel en los cálculos volumétricos. ¿Por qué? Porque hoy ahí ustedes tienen que hacer el esfuerzo, digamos, de deducir cuál es la fórmula y cómo deben, digamos, expresarlo en esa tabla para que cuando vayan agregando los valores se calculen solo, digamos. Ese deducir de la fórmula, que tiene que ver con este razonamiento, les va a servir. Háganlo, practiquen, así de paso tienen curvas bien bonitas, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a la cuestión, en el punto de equivalencia, ¿sí? Se ha producido, digamos, o sea, 10 milimoles de complejo, digamos, en los 200 mililitros, y entonces para ese caso, para poder calcular, tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a la constante de equilibrio. Y acá lo puse, fíjense, en colores, a las consideraciones que se hacen para poder resolver, digamos, como en el caso de los ácidos débiles, y ya empiezo a trabajar con la constante de equilibrio. Fíjense ustedes que para determinar la concentración de calcio, aplico la raíz cuadrada, porque fíjense cómo queda expresada calcio y calcio al cuadrado, utilizando la constante condicional. Siempre recuerden que una vez que nosotros ya iniciamos los cálculos volumétricos, en este caso debemos trabajar con la constante condicional. Así es como determino, no hice el cálculo, pensé que lo había hecho, reemplazo los valores, o sea, de la concentración del complejo, ¿no es cierto?, sobre la constante de equilibrio condicional, y me da un determinado valor. Ese valor, por supuesto, lo grafico. Y luego de agregado, o sea, cotas luego del punto de equivalencia, ¿sí? Acá lo que ya calculo, como en el caso de las neutralizaciones, es el exceso de DTA, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ya lo que voy a tener es un exceso de DTA, perdón, no de calcio, porque ya todo el calcio ha sido complejado, y por lo tanto aplico, digamos, fíjense ustedes, lo que me está sobrando acá, ¿no es cierto? Estos 0,4 es el exceso de DTA, ¿sí? Entonces, luego voy a la fórmula y puedo reemplazar y determinar, ya me quedan 10 minutos, la concentración, ¿no? Bien. Quiero ir un poquito rápido para terminar, si es posible, antes de que finalice esta sesión, ¿no? Bien. Fíjense aquí, tengo unas curvas, digamos, de titulación a diferentes pH, a pH 8 y a pH 10. Así como el delta de pH en las volumetrías ácido-base nos decía de que cuanto más débil es el ácido, el delta variaba, bueno, en estas volumetrías también puede observarse el mismo efecto. Es decir, la disponibilidad y la concentración del complejo a un pH 8 es menor que a un pH 10. Por lo tanto, el delta de pH y el punto de equilibrio varían. Eso es muy importante cuando nosotros hacemos las determinaciones volumétricas por formación de complejo. Bueno, y finalmente
desarrollo que corresponde a los diferentes indicadores que proceden en el caso de las volumetrías por formación de complejo. Pero fíjense ustedes que ya, como lo mencionó en el video, ¿no es cierto?, el heliocromo negro T, que es el indicador más importante, digamos, más utilizado en las titulaciones con EDTA, tiene un viraje, ¿cierto?, de coloración, porque se forma un complejo. O sea, el EDTA, ¿no es cierto?, con el indicador forma un complejo que cambia de color. Bueno, ya lo tenía como foto acá, pero ya lo vieron ustedes en el video y digamos, creo claramente expresado. Que hay aparte otros tipos de indicadores que también se pueden utilizar, digamos, dependiendo del pH, por supuesto, ¿no? Como en el